Buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy mis compañeros Jean-Paul Bustamante, Yulitza Fernández Pitia y quien les habla, Margita Tenares Camacho, les venimos a hablar sobre el tema de las obligaciones de género y solidarias. Espero el tema sea de su agrado y todo sea muy comprensible. El artículo 1565 nos define las obligaciones de género como aquellas en las que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o un género determinado. Esta es una obligación de dar, ya que consiste en la entrega de una cosa o un bien, y también nos individualiza la clase o el género determinado de la cosa del cual se debe cumplir la obligación. El objeto se define al momento del nacimiento de la obligación y se determina en un momento posterior a su individualización, donde se define la cantidad, que es en el momento del pago. Por ejemplo, Tatiana debe entregarle a Jean-Paul un caballo pura sangre de carreras. Aquí nos encontramos con los dos sujetos de la obligación, acreedor y deudor, y con el objeto, el cual es determinado por un género y por una cantidad. En cuanto al cumplimiento de estas obligaciones en caso de la pérdida de la cosa, no se va a extinguir la obligación siempre y cuando exista un objeto del mismo género y especie que se pueda reemplazar para dar cumplimiento a esta obligación. ¿Qué es la obligación solidaria? La obligación solidaria se caracteriza porque el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los deudores, al que elija el acreedor, de modo de que éste no esté obligado a reclamar a todos, sino que dependa de su arbitrio. Una obligación solidaria surge cuando se celebra un contrato entre un acreedor y varios deudores, o entre un deudor y varios acreedores, por lo que los deudores se obligan solidariamente para con el deudor. Quien asume una obligación solidaria se compromete a responder por ella en las mismas condiciones que los demás obligados. Bueno, las clases de obligaciones. Existen dos clases de obligaciones solidarias según los artículos 1570 y 1571 del Código Civil. En 1570 dice la solidaridad activa. Esa se entiende en el caso en el cual existe un deudor que tiene dos o más acreedores solidarios. En esta situación, si el deudor ha sido demandado por alguno de los acreedores, debe pagarle a este. Mientras que si no media demanda contra el deudor, él es libre de escoger cualquiera de los acreedores y pagarle. Y el artículo 1571 nos dice la solidaridad pasiva. Aquí no hay pluralidad de acreedores, sino de deudores, y en este caso el acreedor podrá demandar el cumplimiento de la obligación de todos los deudores solidarios o escoger uno a su opción. En cuanto a la renuncia a la obligación solidaria por el acreedor, esta podrá ser tácitamente o expresamente y respecto a uno o a la totalidad de deudores solidarios. La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos se da cuando se ha exigido o reconocido el pago de su parte de la deuda o cuota de esta, expresándolo así en la demanda o en la carta de pago. La renuncia, ya sea expresa o tácita, no extingue la acción solidaria del acreedor contra los otros deudores, por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció a la solidaridad. El acreedor también puede condonar la deuda a cualquiera o a la totalidad de deudores solidarios. Por otra parte, cuando sea la figura de la novación entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, se extingue la obligación respecto a los demás deudores solidarios, a menos que los demás deudores consientan en la novación y por ende accedan a la nueva obligación. Respecto a la obligación solidaria, en la cual la obligación es la de entregar una cosa, se refiere en el Código Civil que si dicha cosa perece o es destruida, ya sea por culpa o estando en mora de uno de los deudores solidarios, le corresponde a todos por la figura de la solidaridad pagar el precio de la cosa, pero los perjuicios derivados del perecimiento de esta cosa o de la mora solo podrá demandarla al acreedor en contra del deudor moroso o culpable según el caso.